Muy bien. Entonces, la clase pasada habíamos visto esta parte, la definición del producto vectorial o producto cruz. Vimos que, en efecto, si nosotros intercambiamos el orden de los factores, el resultado sigue siendo un vector, eso su naturaleza no cambia, pero sí se modifica la dirección del vector que resulta. También vimos esta parte de gráficamente que está relacionada con la regla de la mano derecha. Todo vector, todo, cualquier pareja de vectores que se multiplique de forma vectorial, o sea, con el producto cruz, da como resultado un nuevo vector que siempre va a ser ortogonal a esos dos vectores, siempre. Y la manera de encontrar la dirección, pues, como acabo de mencionar hace unos instantes, es a través de la regla de la mano derecha. Bueno, el día de hoy vamos a comentar unos aspectos geométricos, es decir, el producto escalar y el producto vectorial nos permiten realizar cálculos geométricos, es decir, obtener información geométrica. Esa puede ser, si ustedes lo quieren ver, una utilidad de de estas cantidades, de eso que estamos viendo, para que no solamente se quede así como muy abstracto. Aquí también hay algunas aplicaciones o ventajas que podemos sacar de ellos. Entonces, si me lo permiten, aquí voy a comenzar a escribir lo siguiente. Vamos a llamar a esta sección, lo vamos a titular Aspectos geométricos del producto escalar. Aspectos geométricos del producto escalar. Perdón, aquí fue. Modifico un poco. Aquí estamos. Bien, aspectos geométricos del producto escalar. Bueno, entonces, ¿qué información geométrica podemos encontrar a través del producto escalar? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Consideren ustedes dos vectores en el espacio, ¿ok? Es decir, con esto quiero decir que están orientados a cualquier punto que ustedes gusten. Entonces, no están restringidos a estar solamente en el plano. Entonces, el primero de ellos, digamos, es el vector A, este vector. Y consideremos un segundo vector, el vector B, ¿ok? Vean, el vector B lo voy a poner así. Ahora, aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que recordar siempre y que, bueno, también se les estuvo comentando en sesiones anteriores. Un vector va a estar determinado, o vamos a decir bueno, sí, va a estar determinado tanto por su módulo como por su dirección. Entonces, un vector da igual que yo lo hable, por ejemplo, en esta esquina, ¿ok? Sigue siendo el vector B. O si hablo de él aquí abajo, o sea, lo defino acá en la parte inferior de la pantalla, sigue siendo el vector B, ¿ok? O si lo pongo aquí a la mitad, también sigue siendo el vector B. ¿Por qué? Porque no importa dónde yo lo tome, sigue siendo el vector B. ¿Por qué da igual? Porque no está cambiando el ángulo ni la longitud del vector. Exactamente. Entonces yo lo puedo, por ejemplo, pude haber iniciado a dibujarlo aquí y decirles, ese es el vector B, tiene componentes tal y cual, o bien lo puedo poner acá. Y como las componentes siguen siendo las mismas y por lo tanto su dirección y su módulo siguen siendo iguales, es que no importa dónde lo tome, sigue siendo el vector B. ¿Ok? Entonces, eso es equivalente a decir, muchachos, que estamos moviendo el origen. Entonces, no importa dónde pongan el origen, mientras que las componentes del vector sigan siendo las mismas y su dirección evidentemente igual, están hablando del mismo vector en todo momento. ¿De acuerdo? Entonces, explotando esta idea, vamos a ponerlo
de esta manera. Es decir, que su punto inicial coincida con el punto inicial del vector A. ¿De acuerdo? Entonces lo pude haber puesto en cualquier lugar, pero bueno, lo voy a poner aquí en particular, al inicio del otro vector. Bueno, si se dan cuenta, aquí se está formando un ángulo. Dentro de esos dos vectores se forma un ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar phi. Ángulo phi. ¿Okay? Letra griega phi. Bueno, aquí hay una relación que se va a cumplir entre el producto escalar y este ángulo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí voy a ponerle. Voy a escribirlo de esta manera. El producto escalar, producto punto, recuerden que ese es el otro nombre que tiene. El producto punto se puede determinar también de la siguiente manera. Producto punto se puede determinar de la siguiente manera, tomando en cuenta el ángulo phi que se forma entre los vectores A y B. Ok, aquí es el ángulo phi y aquí creo que iría mejor 2 puntos. Vean lo que les voy a comentar a continuación. A ver. Escrito de esta manera, a ver, ¿de quién estoy hablando? A ver, así. ¿Cómo se lee esto? Del producto escalar de los vectores A y B. Exacto, el producto escalar de los vectores A y B. Muy bien. Vean, esto se puede escribir también de este modo. ¿Cómo se lee lo que está del lado derecho de la igualdad? ¿A quién tenemos aquí? ¿A quiénes tenemos aquí? A los vectores A y B y el coseno de phi. ¿Cómo digo? Sí, de phi. El ángulo phi. El ángulo phi. Pero aquí, ¿quién tenemos? Esos son... ¿Quiénes son estos? ¿Cómo se leen? Son los escalares de los vectores, ¿no, profe? ¿Y cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Sí son escalares, pero ¿cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Sus componentes? Del No. vector. ¿Cuál, perdón? La magnitud del vector. Exacto, la magnitud o módulo del vector. Exactamente. Exacto. Entonces, noten lo que está diciendo. El producto escalar, el que ustedes ya conocen, el que revisamos hace unas clases, también se puede determinar multiplicando los módulos de ambos vectores A y B por el coseno del ángulo que se está formando entre ellos. ¿Ok? Esa es una forma alternativa. Si ustedes no tienen las componentes, pero solamente tienen el valor del módulo de ambos vectores, y además saben el ángulo que se forma entre ellos, pueden ustedes determinar el producto escalar de esos dos vectores. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista más simple, ustedes pueden determinar el producto escalar. ¿De acuerdo? Sí queda claro entonces lo que tenemos aquí. Del lado izquierdo estamos diciendo el producto escalar de A con B es igual a multiplicar los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo phi que se forma entre ellos. Ok. Aquí, si quieren, para que quede claro, esta letra griega se llama phi. Okay. Se pronuncia la PH como F, phi. Bueno, pero la historia no termina ahí. Resulta, vean lo siguiente. Vamos a ver esta figurita. Voy a hacer un zoom. Vean, en esta figura
¿Pueden reconocer ustedes un triángulo rectángulo? ¿Pueden ver ahí un triángulo rectángulo? Sí, A ver, así. sí, ¿no? Sí. A ver, El vamos a, pu- del- vamos a apoyarnos de... Ah, esta no era. De la regla. Esta. Voy a cortarla. Entonces, vean. Por acá podemos utilizar una regla y si esta regla la colocamos de manera perpendicular al vector A, vean, ahí está, y hacemos que esta regla coincida con la punta del vector B, tenemos un triángulo rectángulo, ¿están de acuerdo? Vean, aquí. Tenemos esta proyección acá, esta línea punteada, y está el triángulo rectángulo, ¿no? Ahora sí es clarísimo que está. Bueno, resulta que este lado que queda aquí, vean, delimitado aquí, voy a ponerlo así, a ver si ustedes me pueden seguir la idea, si no, reformulamos. Esta distancia que está aquí, que quedó de este a este otro punto, del inicio a la línea punteada, es como la sombra que proyecta el vector B sobre el vector A. No sé si esta idea les es clara. Es como la sombra, repito, que está proyectando, que está descansando sobre el vector A proveniente del vector B. Y una pregunta, pero ¿qué pasa con lo que resta del vector A? Pues digamos que la sombra ahí no cubre. O sea, el vector A evidentemente es mucho más grande y hay una parte que queda libre, esta sección. Pero lo Además, que... si Sí, tendríamos por ejemplo, la magnitud del vector A, nada más restaríamos la sombra del vector B, ¿no? Para poder hacer los demás cálculos. bueno, podría ser una manera de hacerlo. ¿Ok? De hecho, vamos a ver que utilizando el producto escalar, podemos hacerlo de esa manera. Lo que importa aquí es justamente conocer, o sea, evidentemente, o sea, digamos, el objetivo va a ser establecer una expresión para poder conocer este lado. Una alternativa sí podría ser, dado que conocemos por ejemplo, el módulo de A, ¿ok? Restarle este valor, pero justamente, o sea, restar este valor significa conocer este otro. O sea, están, digamos, relacionados y podría complicarse, porque justamente necesitamos saber dónde corta esta línea punteada amarilla a nuestro vector A. Pero bueno, ahora les voy a mostrar cómo calcularlo de una forma muy simple. Pero bueno, lo que me interesa es si queda claro la idea que les estoy intentando aquí exponer, que es esta línea que se está quedando aquí encerrada. Pero es que igual todo eso va dependiendo de la perspectiva de lo que veamos, ¿no? Desde qué eje veamos, ya Mm, y del ya. Bueno, aquí lo importante es que no estoy especificando desde qué eje. O sea, aquí es de manera muy general, por eso no pinté el eje X y Y. Eso quiero que les lo imaginen en el espacio. O sea, dos vectores en el espacio. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, vean, es como tener esto. No estamos hablando del plano XY, sino son dos vectores que apuntan a puntos arbitrarios, o sea, en tres dimensiones. ¿Vale? Bueno, entonces aquí, vean, podemos definir un nuevo vector. Déjenme cambiar de color. Vamos a definir un nuevo vector. Que justamente tiene como módulo el lado que nos está aquí robando la sombra, vamos a decirlo así, del vector B sobre el vector A. Bueno, a este vector, justamente a este vectorcillo que está aquí, lo vamos a conocer como, aquí lo pongo, este vector va a ser
la proyección del vector B en la dirección del vector A. Así lo vamos a nombrar, a ponerles el nombre. Este vector se conoce como proyección del vector A, perdón, del vector B sobre la dirección o en la dirección del vector A. Y sí queda claro el nombre porque así así lo podemos conocer. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, déjenme aquí, voy a irme acá abajo. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, diremos lo siguiente. La proyección del vector B, ¿ok? En la dirección del vector A es un nuevo vector que se determina de la siguiente manera. Vean lo que vamos a tener. Diremos lo siguiente. O sea, así lo vamos a denotar. Proyección del vector B en la dirección del vector A. Vean, así es como se estaría leyendo. Proyección del vector B en la dirección del vector A. O sea, la A que está aquí apareciendo es un subíndice y está denotando lo que tenemos acá arriba. Bueno, esto es igual, se va a determinar del siguiente modo. Vean, va a ser el producto escalar de los vectores A y B. Aquí pongo el punto, bien marcado, diferenciado, entre, ¿ok? Este valor. Ustedes me dicen si queda claro quién es. A ver, así escrito. A ver. Esa primera parte, ¿queda claro a quién estamos aquí involucrando en el denominador? A la magnitud de A, Exacto, del vector sí, A. exactamente. Al módulo o magnitud del vector A. Correcto. Ahora, díganme, esta cantidad, esto que está aquí escrito y que puedo encerrar en paréntesis, ¿de qué naturaleza es? En otras palabras, ¿es una cantidad escalar o un vector? Esto que acabo de encerrar en paréntesis. ¿Escalar? Es un escalar. Vean, arriba tenemos el producto punto o producto escalar que nos devuelve un número dividido por otro escalar, que es el módulo de un vector. Entonces, esto que está aquí, en paréntesis, tal cual, es un escalar. Nos tiene que dar un número. Bueno, pero como les digo, aquí arriba, el módulo, perdón, la proyección de B, la dirección del vector A, es un nuevo vector. Entonces, la manera de dirigirlo es aquí. A ver, voy a escribir esto y ustedes me dicen quién es este viejo amigo. Es el vector unitario. Y pone que El- es en dirección de A. exactamente. Es el vector unitario en la dirección del vector A. Justamente. ¿Vale? Entonces, esa es la manera en que vamos a nosotros a determinar la proyección. Entonces, la sombra, repito, si me permiten esta expresión, la sombra que descansa en la dirección del vector A debido al vector B, llamada proyección, se calcula de esta manera. ¿Okay? Esta idea nos va a ser útil más adelante cuando veamos justamente el trabajo mecánico. El trabajo mecánico, el que ustedes conocen como fuerza por distancia, es más sencilla. Aquí vamos a darles la versión, digamos, para chicos grandes, para la versión para adultos, por decirlo de algún modo, en donde vamos a tener que emplear justamente esto del producto escalar, la proyección, para determinar el trabajo mecánico de manera más general.
Entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta con estas ideas de lo que estamos aquí intentando exponerles? Entonces todo eso todavía se multiplica por el vector unitario de A. Exacto, porque la proyección es un vector. Entonces, recordemos que el vector unitario, ¿recuerdan qué característica tiene? O sea, ¿qué llamamos vector unitario? Es el vector que tiene de módulo 1. Exacto. Y está dirigido en la dirección del vector que utilizamos para poder construirlo. Entonces, imaginen, está el vector A, construimos un vector unitario. Aquí está el pobrecito. Aquí está. Ahí anda feliz el vector unitario en la dirección A. Este vector unitario se puede, digamos, podemos modificar su módulo, ¿no? Y la forma de hacerlo, pues es multiplicando por un escalar adecuado. Si quiero que tenga módulo 3, pues multiplico por el escalar 3. Si quiero que tenga módulo 1.58, pues lo multiplico por el escalar 1.58. ¿Recuerdan que era el efecto de multiplicar por un escalar positivo? Aumentamos el módulo del vector. Ah, pues justamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso empleamos el vector unitario. Este nos da la dirección. Este amiguito nos da la dirección. Y este otro nos dice cuánto queremos que se magnifique el módulo unitario. ¿Ok? Pero este amiguito, este escalar, es muy, muy adecuado, es muy, muy pertinente porque nos da justamente esta sombra. La proyección del vector B sobre el vector A. Eso igual se podría obtener trigonométricamente, profe. Trigonométricamente, claro, sí. Sí, pero claro, recordemos que conocemos lo que nosotros conocemos como trigonometría o geometría es en el plano. Geometría plana se le conoce. O sea, siempre estamos trabajando en el plano XY. Pero ¿qué tal si estos vectores o ese triangulito que está formándose aquí no está en el plano que conocemos, sino que está en alguna región en el espacio? Sí, desplazándose a 45 grados del eje X, por Ajá, ejemplo. digamos. Digamos que piensen esto como si fuese una puerta. Una puerta cuando está cerrada está en el plano XY, pero cuando está entreabierta está fuera del plano XY, que sería la pared. Justamente es eso como quiero que se lo imaginen. Este triangulito que ya no está descansado en el plano XY, sino que está flotando o está en alguna otra región. Entonces ahí la geometría plana podríamos intentar aplicarla, obtener el mismo resultado, pero la idea aquí es explotar los vectores para poder resolver ese tipo de problemas, que ya no viven, repito, en un plano. Y una pregunta, pero de manera aplicada, ¿esto para qué sirve? Ok, pues justamente lo que les mencionaba sobre el trabajo mecánico. Por ejemplo, ahí me voy acá abajo. A ver, déjenme. Ok. Imaginen ustedes, de hecho, en este curso, evidentemente, y en el siguiente, el electricidad y magnetismo, esas ideas les van a salvar la vida, pero muchísimo. O sea, de manera práctica esto ayuda bastante a hacer cálculos. Bueno, imaginen ustedes que tienen, bueno, no recuerdo si ya he usado este ejemplo, pero bueno. Tienen una caja, ¿no? Ahí en su habitación que quieren mover. Imaginen que ahí tienen varios archivos o lo que sea, y quieren desplazarlo, quieren cambiarlo de lugar. Ya saben esto de Feng Shui y cosas así, ¿no? Entonces, vean, quieren mover la caja de la posición X0 a la posición X1. Entonces, para hacerlo, ¿qué necesitan hacer? Si quisieran moverlo. Es una fuerza Exacto, aplicada aplicar en la una caja. fuerza. Exactamente, aplicar una fuerza. Bueno, entonces digamos que ustedes atan una cuerda, por decirlo de algún modo, ¿ok? O sea, buscan la manera de aplicar esa fuerza.
Entonces, digamos que lo hacen así, de esta manera. Pero también tienen la libertad tal vez de hacerlo de este otro modo. ¿Vale? Vean. Entonces, noten que aquí, en esta dirección que es hacia donde queremos mover la caja, vean, la queremos mover de izquierda a derecha, es decir, siguiendo la línea punteada aquí, en blanco. Aquí, la línea punteada en blanco me está diciendo de dónde a dónde quiero mover la caja, de izquierda a derecha. Entonces es el vector D. Vamos a llamarlo vector D. Y el vector que está aquí en rojo lo vamos a llamar el vector F, el de fuerza que ustedes necesitan aplicar para poder moverlo. Vean entonces, aquí se forma un ángulo. Y acá abajo, o sea, bueno, aquí utilizando la misma construcción que les mostré hace unos instantes, está la proyección, ¿no? Esto que está aquí abajo, en azul, sería la proyección del vector F en la dirección del vector D. ¿De acuerdo? La misma idea que les mostré aquí arriba. ¿Sí van siguiendo? Es la misma idea. Bueno, entonces la pregunta que les hago es la siguiente. ¿En qué circunstancias, o en otras palabras, con qué ángulo ustedes logran mover de manera más eficiente este bloque o esta caja que quieren desplazar? Vean, si coloco la fuerza a un cierto ángulo o si lo coloco directamente paralelo al desplazamiento que quiero realizar. Paralelo, ¿no? Paralelo. Entonces vean que de manera general yo podía colocar la fuerza, el vector fuerza, como a mí me plazca, como yo quisiera aplicarlo, o como pueda aplicar la fuerza. Pero eso significa que la proyección es diferente en cada caso. Voy a aplicar una fuerza, digamos que el 100% de la fuerza va a ser aplicada en el objeto para poder moverlo si lo coloco de manera horizontal. Así. Pero si lo coloco en algún otro ángulo, voy a tener una proyección. Entonces la fuerza que yo estoy aplicando, no toda ella se va a utilizar o la voy a emplear para poder mover el objeto. O sea que la proyección del vector B en la dirección del vector A nos sirve para calcular como que la fuerza total. Más bien la componente de la fuerza que sí realiza el movimiento en la dirección que yo quiero. Porque repito, si está en esta inclinación, con este ángulo, o sea, en el ángulo phi, la componente, o sea, efectiva de la fuerza que estoy aplicando que me va a permitir mover esa caja es la línea que está en azul. Solamente esa fuerza, esa parte de la fuerza me va a permitir. Entre más horizontal, más paralela sea mi fuerza al desplazamiento que quiero lograr, puedo garantizar que estoy aplicando, digamos, el 100% de mi fuerza se está utilizando para mover el objeto. ¿Ok? Entonces es ahí donde tiene una aplicación esto de las proyecciones. Profe, Sí. y si por decir, ¿cómo obtendríamos el ángulo que está entre los dos vectores si no estamos en el plano X? Ok. Si no estás en el plano, bueno, todo va a depender de la información que tengas, pero, por ejemplo, si no estás en el plano, pero conoces las componentes de tu vector, o sea, ve aquí, justamente esta es la ecuación que podemos utilizar. De aquí tú también puedes conocer el ángulo que se forma. Lo único que necesitas es despejar de aquí, conocer el producto escalar de A con B, dividirlo entre los módulos de ambos vectores y conoces el ángulo phi. También esta ecuación también va en esta dirección. También te permite conocer el ángulo que se forma entre estos dos vectores. De hecho, es parte de un ejercicio que vamos a realizar para que vean cómo eso también funciona en ese otro sentido. Una pregunta, si tuviéramos AB coseno de phi, como Ajá. resultado, ¿podríamos conocer los vectores si fuesen desconocidos?
¿Haciendo un despeje o algo así se podría? Si fuesen desconocidos, ¿desconocidos en qué aspecto? O sea, ¿qué de ellos no conoces? Porque, por ejemplo, nota si me estás diciendo que conoces A y B, o sea, sus módulos, o sea, hay información ahí. O sea, no son tan desconocidos. Conoces sus módulos. Por eso mi pregunta de en qué aspecto, qué característica de ellos eh, dices que podría ser desconocida. Mm, no, pues no aplicaría, no, porque pues las componentes ya sabemos sacarlas, ¿no? Podrías intentar, o sea, si ya tienes, recordemos que si ya tenemos el módulo, ¿ok? Y si conocemos el ángulo que se forma con el eje X y el eje Y, o sea, la dirección, podemos conocer las componentes. ¿Ok? O sea, tal vez tal vez a lo que te refieras es que como parte del problema, o sea, que te den directamente como información, no conoces las componentes, pero las puedes calcular. ¿Vale? Entonces, eso sí se podría hacer. O sea, no te estoy dando el valor de las componentes, como por ejemplo en el caso del problema de la tarea del explorador que se pierde. Les están dando ahí el módulo del vector y les dan la dirección de movimiento. Y ustedes, con esta información, pudieron ser capaces de determinar las componentes del vector. ¿Vale? Entonces todo está en función, vaya, pues de qué información tengan y de cómo sepan ustedes manipularla para obtener nueva información. Eso siempre se puede hacer. A veces es más o menos sencillo, pero lleva un poquito más de tiempo, quiero decir, pero se podría intentar hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé entonces con este ejemplo si queda claro la importancia. Ese es un ejemplo que vamos a ver nosotros en este curso. Se me ocurren más ejemplos que pueden ser útiles, por ejemplo, en electricidad y magnetismo, pero eso mejor nos la reservamos para después. Ahorita me interesa justamente este ejemplo porque es uno de los que vamos a revisar más adelante. ¿Vale? Bueno, continúo. Si no hay algún otro comentario o duda con relación a esto, continúo con el otro aspecto geométrico, que es la del producto vectorial. Entonces aquí déjenme poner aspecto geométrico del producto vectorial o del producto cruz, como también se le conoce. Entonces aquí, vean, voy a hacer mi truco de pizarrón, es decir, me voy a llevar la figura que ya tengo construida acá arriba, la voy a reciclar. Esta. Y lo voy a llevar acá abajo. Vale, entonces voy a quitar esto que no necesito. Bueno, entonces aquí quiero que noten lo siguiente. Tenemos nuevamente estos vectores. Los vectores A y B en alguna región del espacio. ¿Perdón? Entonces, la pregunta que les hago a continuación es la siguiente. ¿Recuerdan cómo sumar dos vectores por el método del paralelogramo? ¿Cuál es la reglita que hay que seguir ahí? Construir líneas paralelas respecto a los vectores. Construir una pareja de líneas, paralelas a cada uno de los vectores, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Cómo encontramos a partir de esa construcción geométrica el valor del módulo En su, Que del un vector ángulo, sum? en que su un ángulo mide intersección, 45 grados. 45, ¿cómo 45 grados? ¿Cómo? Sí, ¿no? A ver, voy a seguir sus instrucciones. A ver, me dicen, vamos a construir líneas paralelas a cada uno de los vectores, ¿no? Entonces aquí me estoy emparejando mi reglita.
con el vector A y voy a trasladar esta misma dirección aquí donde terminó el vector B y empiezo a dibujar una línea que sea paralela de esta manera al vector A. Es lo que me están diciendo, ¿no? Así se haría. ¿Cierto? Ahí está. Es la línea paralela al vector A. Vamos a hacer lo propio con el vector B. Ahora coloco mi regla de manera paralela al vector A, vector B, perdón. Ahí lo intento hacer lo más derechito posible. Ahí está. Y ahora traslado esta dirección hacia donde terminó el vector A y hago mi siguiente construcción. A ver, entonces empiezo a dibujar aquí. Esta línea. Listo. Finalmente, ¿cómo construye la resultante? En la intersección, Ok, ¿de dónde a dónde voy? O sea, termino en la intersección de estas dos líneas. ¿Y dónde empiezo? eh, desde el origen. Bueno, en este caso, desde donde se tocaron estos dos vectores, ¿no? Desde aquí. Ajá. Bueno, sí, desde donde intersección. Ujú. Entonces puedo construir aquí, digamos, puedo hacer esto, bueno, más derecho, y lo que está aquí dibujado sería la resultante, ¿no? El vector suma. Bueno, Sí. eso simplemente fue para recordar el método de paralelogramo. Lo que yo quiero comentarles es lo siguiente. Noten que justamente se formó un paralelogramo. Y este paralelogramo tiene una superficie, un área encerrada. Vean aquí. Si pinto esta superficie, aquí hay un área encerrada, limitada por nuestros vectores y por las dos líneas paralelas a cada uno de ellos que construimos de manera, quiero decir. ¿Vale? Bueno, pues resulta que aplicando el producto vectorial, podemos conocer el área de esta superficie. No importa si esta superficie, como vemos aquí, pues está fuera del plano XY, sino que está ahí en alguna región del espacio. Bueno, voy a escribir lo siguiente. Para darle contexto. Los vectores A y B delimitan un paralelogramo, ¿ok? Cuyos lados son iguales a los módulos de los vectores A y B. Cuyos lados, voy a poner así, cuya medida de los lados es igual a los módulos de los vectores A y B respectivamente. Creo que así puede quedar más claro la idea. Respectivamente. A ver, ustedes díganme si queda claro. Primero, los vectores A y B delimitan un paralelogramo, justamente el que está aquí generado, el que estoy aquí representado, con las líneas verde, azul, amarillo y rojo. Ahora, la medida de sus lados es igual a los módulos de los vectores. ¿Sí es claro esta última afirmación? La longitud del lado en verde es igual al módulo del vector A. Y la longitud del lado amarillo, en la punteada aquí arriba, por ser paralelo y por construcción, es igual al módulo del vector A. Y lo mismo con la línea azul y la línea roja. Ambas son iguales, o sea, si las medimos, son iguales al módulo del vector B. ¿Vale? Entonces, viene la conclusión. El área, ¿ok? El área del paralelogramo
delimitado por A y B se calcula como. Entonces, a ver. Aquí, como les menciono, aquí hay un área encerrada. Tenemos un área ahí. Bueno. Esta área, si estuviese en el plano, ¿qué fórmula aplicarían para calcular el área del paralelogramo? Si estuviese en el plano XY. O sea, como nos lo han enseñado desde la primaria. Base por altura. Exacto. Exactamente. Base por altura. Eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Es lo que mide la base por la altura de este paralelogramo. Y listo, ya tenemos el área. Ok, entonces aquí es altura. Bueno, pero desde el punto de vista vectorial, cuando este paralelogramo no está contenido en el plano, sino que está fuera de él, se puede terminar de esta manera. Vean. A ver, ¿qué acabo de escribir en este momento? ¿Qué estoy denotando ahí? El módulo Que del es igual vector B. ¿El módulo de quién? el módulo del producto vectorial del vector A y B. Exacto, el módulo del producto vectorial entre A y B. O sea, el módulo de este vector, muchachos, me va a dar el área encerrada aquí. Esa es una utilidad que tiene, digamos, desde el punto de vista geométrico, el producto vectorial. O también se puede ver esto, vean, lo podemos escribir de este modo. ¿Qué estamos diciendo a continuación aquí? Que también el área la podemos determinar multiplicando los módulos de los vectores A y B por el seno del ángulo que se forma aquí. No el coseno, sino el seno del ángulo. Entonces también es una forma alternativa. Entonces, en otras palabras, si conocemos los módulos de los vectores, conocemos el ángulo que hay entre ellos, y si hacemos la operación que está aquí indicada, como resultado obtenemos el área del paralelogramo que se está aquí delimitando o que queda encerrado en esta construcción. Entonces, eso es digamos, es una aplicación, si lo quieren llamar así, del producto vectorial. O sea, también nos da información geométrica. ¿Vale? Entonces, esto vamos a verlo con un ejemplo. Todo esto que acabamos de comentar, lo vamos a ver con un ejemplo para que vean ustedes cómo se calcula y qué interpretación tiene. ¿Vale? Pero bueno, al menos en este punto queda claro lo que hay que hacer, bueno, lo que se tendría que hacer aquí en un ejercicio en concreto. Si les piden el área de un paralelogramo delimitado por dos vectores, por una pareja de vectores, vean lo que tienen que hacer. Pueden proceder de dos formas. Calculan el producto vectorial de ellos dos y a ese nuevo vector le obtienen el módulo. Entonces, ese numerito ya les está dando el valor del área. O bien, tienen esta otra receta. Vean, multiplican los módulos de sus vectores y después lo multiplican por el seno del ángulo que se forma entre ellos y en automático también conocen el área del paralelogramo que se está encerrando aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto para que, bueno, no se quede así en abstracto esta situación.
Un ejemplo tipo examen, profe. Pues no sé si tipo examen, pero ya en la tarea que se viene a continuación de este tema, pues ahí podrán foguearse un poquito. Por ejemplo, bueno, se me ocurre que un ejercicio tipo examen sería hacer esto o sea, con vectores en 3D, o sea, con sus tres componentes. Ahora lo vamos a ver un ejemplo en el plano, pero esto es simplemente para ilustrar cómo funciona. Entonces déjenme cambiar aquí de color. Y entonces vamos a verlo así. Ejemplo. Considere los vectores A. No voy a cambiarle la letra. H. H igual a 2 metros I más 5 metros J. ¿Vale? Y el vector G que sea igual a, déjeme pensar. Ok, ya. Menos 4. Ok, menos 4 metros I más, voy a ponerlo 3 metros J. Con estos vectores, vean así de la información que me están dando, determina entonces, inciso A, el ángulo que se forma entre, perdón aquí, entre los vectores H y G. Siguiente punto, la proyección del vector G en la dirección del vector H. E inciso C, el área del paralelogramo, paralelogramo delimitado por los vectores H y G. ¿Vale? Entonces, a ver, ahí está la instrucción. ¿En dónde están viviendo estos vectores? Si En los el dibujamos 2D, exacto, en el plano, en el espacio bidimensional, concretamente en el plano XY. Muy bien, entonces, bueno. Entonces, para eso no hacerlo tan así abstracto, vamos a dibujar estos vectores para irnos guiando. Entonces vamos a hacer una representación primero de estos dos amigos. Entonces, aquí, representación gráfica de los vectores. Les digo para que eso no se quede como muy en abstracto. Entonces, déjenme aquí poner esta malla. A ver, creo que ahí queda bien. Vale, entonces voy a utilizar estos cuadritos para representar un metro cada vez. Cada cuadrito representar un metro para poder orientarnos aquí. Déjenme hacer esto bien. Bueno, a ver, voy a hacerlo mejor por acá abajo. Vale, entonces vean. Tenemos el eje Y y el eje X. Bien, vamos a dibujar el vector H. H dice 2 metros Y, 5 metros J. ¿En qué cuadrante está? en el 1, En el primer cuadrante. Vean, entonces, notes, o sea, aquí viene la parte importante. Yo puedo, mientras yo conozca las componentes de ese vector, no importa dónde lo dibuje, ¿están de acuerdo? Entonces vean, puedo ponerme aquí en donde está el punto verde, si ven en la pantalla, y digo 2 metros y 5 metros J. 1, 2, 3,
4, 5. Si le doy la orientación, eso es el vector h, ¿cierto? Ustedes díganme si esto que está aquí no es el vector h. Vean, ¿qué me dice el vector h? 2 metros en la dirección y. Tengo 2 metros en la dirección y. Más 5 metros en la dirección j. Más 5 metros en la dirección j. ¿Es o no es el vector h? Sí. Sí es. Sí es el vector h. Entonces vean que lo pude haber construido, perdón, lo pude haber construido en otro lugar. Vean, por acá. Y sigue teniendo 2 metros dirección y, o sea, 2 metros horizontal, 5 metros vertical. Y sigue siendo el vector h. O lo pude haber puesto acá. Y sigue siendo el vector h. Cuando decimos que está en el primer cuadrante, no quiero decir que está visto en el cuadrante general, o sea, en el que está aquí en blanco, X y Y, no, sino que está en el primer cuadrante que se define a partir del punto de inicio de ese vector. En cuanto a grados, ¿no? Se refieren los cuadrantes. Exacto, pero medido siempre para ese vector. Porque, por ejemplo, en las tareas, de repente uno, cuando se ve vectores, me dicen, aquí está el vector. Bueno, me dicen que está en el segundo cuadrante. No. O sea, lo están viendo desde la perspectiva del origen general, digamos la línea blanca. Pero para determinar la dirección de un vector, uno no se tiene que fijar en esta construcción blanca, sino se tiene que fijar en la dirección del vector desde donde inicia y donde termina. Y este vector está en el primer cuadrante, en su primer cuadrante. Es decir, vean, está en el primer cuadrante. Aquí está. Vean, está en el primer cuadrante. Pero este cuadrante construido a partir del punto inicial de este vector. No estoy tomando en cuenta este que está acá. Sí queda entonces claro esa sutileza tal vez. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, pero en general, bueno, perdón, en particular lo voy a poner aquí. Para lo que quiero hacer lo voy a poner aquí. Se lo pude haber dejado en cualquier lugar, pero para los fines que persigo lo voy a indicar acá. Que sale del origen de mi sistema de coordenadas. Pero ya vieron que si yo lo construyo en otro lugar, sigue siendo el vector h. Vamos a construir el vector g. ¿Qué me dicen para el vector g? En donde quisiera que yo esté, ¿qué tengo que hacer? Está en -4 del eje de las X. Moverme 4 metros en la dirección de las x negativas. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Listo. Y 5 hacia el eje de las Y positivo. Bueno, 3. El vector g está 3. 3, perdón. 3. Entonces, 1, 2 y 3. Aquí. Vean. Entonces, este vector en azul viene a ser el vector g. Tiene las mismas componentes. O si lo hubiese construido de este lado, seguiría siendo el vector g. Tiene -4 metros dirección y después 3 metros hacia arriba. Tal cual me lo están pidiendo. O lo pude haber puesto por acá. Y sigue siendo el vector g. ¿Vale? Pero por construcción, bueno, lo voy a dibujar o lo voy a colocar partiendo del origen de mi sistema. Listo. Hasta aquí, entonces queda claro cómo es esto de la construcción de los vectores, que no importa, o sea, siempre un vector siempre me va a unir dos puntos, pero esos dos puntos no necesariamente tienen que coincidir con el origen. No tiene por qué estar justamente en el origen. Siempre y cuando yo respete las componentes y la dirección, este vector lo puedo construir en cualquier lugar en mi plano cartesiano.
Bueno, listo, ya tenemos los vectores. Entonces vean que aquí se está formando un ángulo. Entre estos dos vectores colocados de este modo se formó ese ángulo. A ese ángulo justamente es del que nos están preguntando. Y entonces nos vamos a enfocar en calcularlo. ¿Vale? ¿Sí vamos bien con la construcción de esta figura, de esta representación? Sí, pero gracias. Bueno, entonces, siguiente paso. Entonces vamos a resolver. Inciso A. El cálculo para el ángulo, para determinar, mejor dicho, para determinar el valor del ángulo phi, que se forma entre los vectores h y g es. Entonces vamos aquí a mencionar. Entonces vean, ¿qué necesitamos conocer? Está aquí abajo. Acá, miren, quedó al lado, qué bien. Necesitamos despejar esta expresión, el phi, ¿no? El ángulo phi. Entonces, si extrapolamos esta información al contexto de nuestro problema, ¿qué tendríamos que escribir primero? O sea, escribamos primero esta ecuación, pero en el contexto de nuestro problema. Es decir, ¿cómo quedaría la fórmula sustituyendo lo que aquí aparece? Oiga, profe, Sí. y no sé más gráficamente o a lo mejor en otra parte cómo se puede usar eso, pero me acabo de dar cuenta de que ahí abajo, bueno, estaba multiplicado, era producto punto de los dos vectores, Sí, ajá, y sí. el resultado era AB por el coseno de phi, ¿no? Bueno, también se puede ver, se puede igualar al producto de módulos de A y B con el coseno de phi. Sí, 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 ¿Vale? pero luego en la otra expresión para el área del paralelogramo, cuando Ah, multiplicábamos los vectores en producto cruz, sí. es la misma expresión, pero por el seno de phi, No, no es la misma. No es la misma. porque, bueno, obviamente se le saca su valor como Ajá. escalar al Sí, producto cruz para que correcto. tenga esa expresión. Ujú. O sea, tal vez lo que tú quieras decir es, bueno, por lo que estoy entendiendo, es que esta expresión, si este coseno del ángulo lo cambiamos por el seno del ángulo, nos da esto, ¿no? Supongo que es lo que quieres decir. Sí, Bueno, sí, en efecto, o sea, si tú cambias el coseno por el seno, obtienes algo distinto. O sea, se parecen, se asemejan, pero lo que te dan como resultado es algo muy diferente. O sea, eso ok, sí sí, es. O sea, digamos que a nivel de ecuación son similares, pero la información que te arrojan cada uno es diferente. Y con ok, sí. eso estoy de acuerdo. ¿Y con cuál es la con la que debemos realizarlo, profe? ¿Con el Ah, punto o con la cruz? ok. Aquí lo vamos a utilizar esta, porque esta es más directa. Puedes utilizar la de abajo, pero esa la vamos a reservar para calcular el área. O sea, de manera práctica, tú ya tienes la información suficiente para poder ocupar ambas. ¿Vale? Pero aquí, digamos, para los fines que yo persigo, vamos a estructurarlo de esta manera. Para el cálculo del ángulo, vamos a utilizar el producto escalar. Y cuando toquemos el inciso C, este de acá, vamos a utilizar la otra expresión. Pero ya en la práctica, si tú tienes la información suficiente, puedes ocupar cualquiera de los dos. Una u otra va a ser un poco más difícil de obtener. Porque, bueno, si recuerdas, el producto vectorial, ¿qué necesitas hacer? Un determinante.
que podía llevarte más tiempo. Mientras que el producto escalar, ¿qué necesitamos? ¿Recuerdan cómo hacer el producto escalar? Multiplican las componentes x con x del primer vector y del segundo, más el producto de las componentes y del primero y el segundo, más las componentes z del primero con el segundo. Y ya. Entonces sería más fácil hacerlo utilizando el producto escalar que utilizando el producto vectorial. Ok, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, todo está, o sea, ambos lo pueden utilizar, pero se pueden utilizar ambos, pero uno es más rápido que otro. Es la única, el único comentario que creo que podría ser relevante. Bueno, entonces vamos a calcular esto que nos están pidiendo aquí. Entonces, la ecuación así tal cual, copiada, digamos, y adaptada sería esto, ¿no? Vean, producto escalar de h con g a el módulo de h por el módulo de g. Y esto está multiplicado por el coseno, perdón aquí, por el coseno del ángulo phi. Bueno, si despejamos phi, ¿qué nos quedará? Coseno a la menos 1 Coseno, o sea, coseno inverso o arco coseno. al coseno Ajá. del producto escalar h por g. Del producto escalar, muy bien, h por g. Ahora pongo el punto, permítanme, h y g. Muy bien, aquí Eso está. ¿Sí? sobre el producto de las magnitudes de h y g. Exacto. Esto entre el producto de las magnitudes de h y g. Excelente. Ahí está. Entonces, vean lo que tenemos que hacer a continuación. Tenemos que determinar el producto escalar de h con g, determinar los módulos de cada uno, hacer esa operación y listo. Tendremos el valor del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Es lo que... ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí casi pues indicado, ¿no? Qué es lo que debemos determinar. A continuación, procedemos a calcular las cantidades. Ok, las cantidades. ¿Vale? Entonces, a ver. Primera cantidad que hay que determinar. El producto escalar de h con g. ¿Ok? ¿Y qué componentes tiene el vector h? Vean. 2 metros y más 5 metros j. Pues aquí sustituimos 2 metros y más 5 metros j. Ahí tenemos al vector h. Listo. Ahora sigue punto. No hay que olvidar de indicar qué operación estamos haciendo. El vector g. El vector g tiene como componentes menos 4 metros y más 3 metros j. Lo anotamos acá. Menos 4 metros y más 3 metros j. Listo. Ahora sí, ¿cómo procedemos a calcular este producto escalar? A ver, recuerden cómo determinamos el producto escalar entre dos vectores. Multiplicando x con x y y con y. Ok, multiplicando componente x, sería mejor así decirlo, componente x del primer vector con la componente x del segundo.
Siempre son las mismas, son las componentes X al inicio de los dos vectores. Entonces vean, a ver, lo voy a escribir de manera explícita. O sea, sería la componente X del primer vector, 2 metros, por la componente X del segundo vector, menos 4 metros. Noten que estoy respetando el signo. Es muy importante. El signo se respeta. Más la siguiente operación es componente Y del primer vector, 5 metros, por componente Y del segundo vector, 3 metros. Nótese que aquí no hay I y J. Esos dos están totalmente, no son aceptados aquí. Esos no participan. Mucho cuidado. Si ustedes lo colocan, están diciendo que están calculando aquí un vector. Y entonces el producto escalar, pues ya no tiene sentido. O sea, porque incluso hasta en el mismo apellido lleva la penitencia. Producto escalar. Nos tiene que dar como resultado un escalar. ¿Ok? ¿Qué procedería a continuación? Pues ya multiplicas, ¿no? Multiplicamos y sumamos. Muy bien. ¿Y eso cuánto da? Ya al final, ¿cuánto? ¿Qué numerito tenemos que reportar acá? ¿Con qué? Y la unidad de medida. 7 metros. 7 metros son... Sí, 7 metros. Pero 7 metros así nada más. Son metros cuadrados. Exacto, son metros cuadrados. Ok, ¿sí vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, vale. Entonces seguimos. Seguimos nuestro cálculo. A continuación necesitaremos módulo de h. ¿Y cómo se calcula el módulo del vector h? Si le vamos al cuadrado sus componentes y le sacamos raíz. O la Elevamos suma. al cuadrado y la sumamos y después sacamos raíz. Entonces, vean, sería raíz cuadrada de 2 metros elevado al cuadrado más 5 metros elevado al cuadrado. Listo. ¿Y eso cuánto da? Raíz de 29. 29, correcto. 25 y 4, 29. Raíz de 29 y podemos poner aquí metros. ¿Ok? Ustedes me dicen cuando alguien tenga alguna duda y algo no le queda claro, pues me comenta, por favor. Bueno, entonces G, el módulo de G, misma receta. Elevamos al cuadrado cada componente. Y sumamos ambas y después extraemos raíz. 4 metros al cuadrado. ¿Vale? Comentario también aquí importante. Mucho cuidado. Aquí la componente es menos 4 metros. Entonces, noten que si quitamos los signos de agrupación, lo que estamos diciendo es otra cosa. Entonces, los signos de agrupación son muy importantes. Aquí tenemos que indicar que es menos 4 metros elevado al cuadrado. Más 3 metros, que Es igual también se a elevan al 5. cuadrado. Y este queda como 5 nada más. 16, 19, 25, 5. Muy bien. Esto da 5 metros como resultado. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Vamos siguiendo la idea de lo que estamos haciendo? Sí. Ok, entonces bueno, dibujo más la línea acá abajo. Bueno, entonces vean, ya tenemos toda la información que nos está pidiendo la ecuación para conocer el ángulo phi. Entonces aquí podemos poner sustituyendo en la expresión para el ángulo. Tenemos. Entonces aquí ya es el paso final, tal cual. Entonces vean, dice phi
es igual al arco coseno de qué cantidad. A ver, recordemos. 7 metros cuadrados es lo que salió del producto escalar. 7 metros cuadrados divididos por, abrimos paréntesis, raíz de 5 raíz de 29, 29. exacto, raíz de 29 metros. Bueno, aquí voy a hacer un poco más grande. Raíz de 29 metros por 5 metros. Aquí muevo esto, 5 metros. Listo. Entonces vean que, bueno, o es claro que lo que está ahí dentro es adimensional, ¿cierto? Vean, este metro se cancela con uno de estos y el que resta se cancela con este otro. ¿Ok? Aquí nada más lo voy a escribir de manera ya sin las unidades. O sea, lo que quiero que vean es que el ángulo que se está, bueno, el argumento de esta función es adimensional, como tiene que ser. Si por ahí en algún momento a ustedes les queda algún valor de metros, newtons o lo que sea, aguas. No debe estar sucediendo eso. Eso sí debe ser un signo de alerta para que ustedes verifiquen nuevamente sus cálculos previos. Pero bueno, ¿cuánto da eso? Una vez que 74.92. 74.92. Creo que sí. 53. 74. .92. Bueno, a mí me salió así. Ok, bueno, ¿qué dice el resto del público? Tienen que trabajar en grados hexagesimal, no en radianes. Sí, pero lo estoy haciendo. A ver, me da 74.93. Ah, sí, ¿Sí? prácticamente lo mismo. Vale. Créame. Bueno, ok, entonces, bueno, si alguien encuentra un resultado diferente, por favor nos lo dice. Pero bueno, entonces, pues, claro, habría tal vez que medir esto, pero pues menor de 45 grados no es, y tampoco es 90. Entonces, bueno, cualitativamente podría ser que, o sea, que en efecto sí, este resultado sea correcto. Que el ángulo que se está formando entre estos dos vectores sea cercano a 75 grados. O sea, aquí está el valor de ese ángulo, 75 grados aproximadamente. Sí, pero 74.93. Ok, tenemos otra confirmación del 74.93 o 92. Muy bien. Comentarios, muchachos, entonces con este primer cálculo de todo lo que involucra, lo que conlleva. No, profe. Ok. Entonces, bueno, como ven, o sea, las unidades también se están respetando. Es decir, donde tenemos que tener una cantidad adimensional, tenemos una cantidad adimensional, como tiene que ser. Muy bien. Vamos a ver, tal vez no lo terminamos, pero vamos a establecer las ideas generales. Para el inciso B, ¿qué nos estará preguntando? O sea, gráficamente, ¿qué La nos estará? proyección del vector G en la dirección del vector H. Ok, y eso gráficamente, ¿cómo se vería? Aquí voy a hacer truco de pizarrón. Otra vez para llevarme la figura que quiero, que es esta, allá abajo. Ok, listo. Es Y de rapidísimo. Ajá. una línea que parte desde
la punta del vector, en este caso sería G, Ajá. paralela al vector H, ¿no? Si fuese paralela al vector H, sería una línea así. Más que nada es como el módulo que representa, el módulo del vector G sobre el vector H, ¿no? Ok, pero gráficamente, perdón, aquí, gráficamente, o sea, ¿cómo lo construiríamos? O sea, Pues la sombra que genera el vector G desde su punto de inicio a su punto final sobre el vector H, ¿no? ok, y entonces, ¿cómo lo dibujan? O sea, vale, me parece que sí, la idea al menos es un poco clara. Es que no La sé cómo pregunta es, si tuviéramos Una en... línea perpendicular. ok, ese es el dato importante, línea perpendicular. Ahí, eso ya nos dice mucho. Entonces, a ver, déjenme poner aquí un poco de contexto. Entonces, inciso B. Inciso B. Para la proyección, a ver, del vector, ¿quién era? Del vector, a ver, H. Era el G. del vector, la proyección del vector G. G. La proyección del vector G sobre el vector H. Del vector G sobre o en la dirección también, en la dirección del vector H tenemos. A ver, vamos primero a ver esto de manera gráfica para darnos una idea, ¿no? Sí está bien hacer los cálculos, pero a veces un dibujo, de verdad, créanme, un dibujo ayuda muchísimo para entender qué está haciendo uno y no trabajar a oscuras. Vale, ok, entonces, me dice, es una línea perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Pues aquí tengo mi reglita. Ahí está. Al eje X. Perpendicular al eje X sería así. Al vector G, ¿no? Al eje H. Bueno, al vector H. Al eje Y, ¿no? Entonces, No, Perpendicular al eje Y sería así, acostada. Al vector G, ¿no? perpendicular. No, al H. A ver, a ver. ¿Dónde tiene que iniciar? en la punta del vector G, ¿no? En la En la- punta del vector G. Muy bien. Tiene que iniciar por acá. ¿Y cómo tiene que ser la línea punteada en relación al vector H? Perpendicular, para que se forme un ángulo Perpendicular. de 90. Exacto, perpendicular. Entonces aquí, vamos a hacerlo con cuidado, vean. Listo. Mi regla ya es perpendicular y la voy a colocar para que pase por el vector G, el punto final del vector G. Y entonces aquí se forma el triángulo. Aquí está el triángulo. Quito la regla, ya no la necesito. Y listo. Vamos a hacer un zoom. Ahí está. ¿Sí les queda? ¿Sí lo ven ahora? Aquí es el triángulo rectángulo. Ahí está el ángulo de 90 grados. Entonces la proyección, es decir, la sombra que descansa sobre el vector H proveniente del vector G, ¿dónde andaría? Sería esta. Hay que calcular, ¿no? Ajá, pero gráficamente sería esto, ¿no? Esto que está aquí sería la proyección del vector G sobre el vector H. Así sería. A ver, ustedes díganme si les quedó claro la idea. O sea, la construcción. O sea, ahora no hemos hecho ningún cálculo en este momento, simplemente lo hemos construido. Así sería. Entonces, vean, la proyección de un vector sobre otro necesita de una línea que sea perpendicular u ortogonal
al vector sobre el cual está descansando la sombra. En este caso, el vector H. Y construimos el triángulo a partir de la punta del vector que queremos proyectar o que está proyectando la sombra. A ver, ustedes díganme si quedó claro entonces la construcción. Sí. Ok, bueno, si es así, entonces, bueno, eso me parece bien. Aquí remarco. Ok, entonces el día de mañana, bueno, terminaremos este ejercicio. Y si de aquí a mañana les surgen dudas, bueno, pues las resolveremos. Y ya pues, lo que resta de la clase el día de mañana, pues ya comenzaremos a ver cinemática, ya cosas de velocidad, aceleración y todo eso. Ya un poquito menos cosas abstractas, tal vez, para ustedes. Profe, ¿no vamos a ver estática? Sí, eso va a ser justamente después de cinemática. Ok. Sí, o sea, vamos a ver los conceptos de posición, velocidad, aceleración, y ya después que lo veamos, comenzaremos ahora sí con las leyes de Newton, donde aparece justamente conceptos de estática. Ok. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta, comentario con esto de...? Sí, profe. Sí. Esta igual la podemos sacar por la fórmula que nos dio anteriormente, ¿no? Por la que hice proyección, es Sí. del vector en el que descansa, que es igual a multiplicar el vector al que le queríamos sacar la dirección Ajá. por el otro vector, entre el vector que le queríamos sacar la dirección y todo eso multiplicado por el vector unitario. Sí. O sea, aquí, o sea, esta expresión, ahora hay que, digamos, ajustarla a las variables que estamos manejando, ¿no? Ajá. Con cuidado, porque, vean, aquí el módulo de A me está diciendo, bueno, es sobre el vector sobre el cual estoy proyectando. En este caso, en este ejercicio, estamos proyectando sobre el vector H. Entonces, en esta ecuación, lo que va aquí como divisor es el módulo de H. ¿Vale? Entonces, bueno, vean que de hecho, muchas de las cosas que aquí nos piden ya las tenemos, ¿no? Sí. Ya las calculamos justamente arriba. Por eso mi intención era calcular primero lo que está arriba para nada más utilizarlo y avanzar un poco más rápido. Profe, Pero una igual, pregunta. sí. ¿Va a dejar tarea de este tema? La tarea 3 es sobre vectores en 3 dimensiones. Y sobre los productos, escalar y vectorial. ¿Pero hoy la va a publicar? Sí, más tarde. Sí, por la tarde. ¿Hasta cuándo vamos a tener para entregarlo, profe? Una semana. Una semana. ¿Hoy sube la tarea? Hoy dejo la tarea 3, que es la primera tarea del segundo parcial. Y recuerden que todas las tareas se entregan una semana después. O sea, le estaré entregando para el 3. 5, 6, 4. 4 de noviembre. Vale, 4 de noviembre. Tienen una semana. Ok. ¿Vale? Siempre. ¿Son 5 ejercicios? Van a ser 5 ejercicios, sí. Ah. ¿Vale? ¿Para qué? Bueno, hoy más tarde lo pueden comenzar a checar cuando se haga público. Entonces, una pregunta, si lo hacemos hoy y lo subimos, ¿lo puede calificar y nos lo puede regresar o ya solo es una vez? Las tareas solamente se revisan una sola vez. O sea, si tú la terminas hoy, digamos, veré si tengo tiempo, la reviso, te la regreso y ya. No es como de, y la vuelvas a entregar para... No. O sea, se revisa una sola vez. Les hago los comentarios, pero bueno, esperando que esos comentarios los adopten para la siguiente tarea. Sí, está bien, profe. O para el examen. ¿Sale? Ok, muchachos, entonces terminamos aquí esta sesión y nos estamos escuchando el día de mañana. Ya saben, a las 7:30. Ok, profe, gracias, buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego, buen día. Gracias, profe, buen día.